Hola Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por recibirnos. Queremos charlar un poquito de qué está pasando acá en la provincia. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación, la verdad que siempre es un gusto venir y bueno, hacernos cargo de estos espacios de difusión donde se dan debates que sabemos que en otros medios de comunicación no se dan. Claro, exactamente. Este es un espacio netamente peronista, así que siéntanse como que estuviéramos en el Partido Justicialista, allá, bueno, en la calle 25 de Mayo y Alena. Así que somos todos peronistas, no los avergonzamos de ser peronistas porque los llevamos en el corazón. Es un sentimiento ser peronista, ¿no? Luquitas, ¿cómo estás viendo hoy la situación del país con este tema de que Milei ha viajado a Estados Unidos, de que Milei ha salido nuevamente a empeñar a la Argentina? Otros dicen que ya la entregó completamente. Y eso lo venimos viendo desde que asumió Javier Milei. Convengamos inclusive desde la campaña, hubo un cipallismo tremendo, porque para mí ya las discusiones no pasan por derecha o izquierda, sino que pasan por patria o antipatria. Yo creo que puede existir una derecha, pero lo que nunca puede existir es una derecha antipatria. Lo que estamos viendo es directamente la entrega de todo, la subordinación constante hacia Estados Unidos y un plan que ya lo vimos hace poquito con Macri, tener un dólar barato, la bicicletita, que hoy tiene mayor respaldo de Estados Unidos. La última vez lo tuvo más del Fondo Monetario, hasta que le cortaron la canilla a Macri, y en esta le sigue habilitando la canilla el Fondo Monetario Internacional, y ahora con ayuda del gobierno de Estados Unidos. Entonces vemos, o por lo menos yo, una situación muy, muy complicada. Para eso también tenemos que utilizar las herramientas constitucionales que tenemos, como el Congreso de la Nación, y por eso creo que son muy importantes las elecciones de este año. Claro. Mariana, ¿no ves vos como mujer que sos que en este gobierno se están quitando los derechos a la mujer? Bueno, justamente venimos de una situación social compleja, creo que ya todos y todas vieron el tema del triple femicidio en la provincia de Buenos Aires, una situación que nos alarma porque es el cúlmine, si se quiere, de una semana, un mes o varios años, donde veníamos viendo cómo venían bastardeando, si se quiere, al movimiento feminista. Uno de esos mensajes claros fue que ganara Milei, para mí, un presidente claramente misógino, claramente machista. Y bueno, estas son las consecuencias, ¿no? O sea, tenemos que seguir lamentando que se mueran mujeres, que yo hoy como mujer tenga más probabilidades de morirme no por cáncer, no por un accidente, sino asesinada, porque eso es lo que nos dicen las estadísticas. Y me parece que como peronismo tenemos que estar a la vanguardia de este debate que se va a volver a dar. Obviamente es necesario que se dé y la verdad que nos preocupa, estamos realmente preocupadas por cómo se vienen dando estas cuestiones y un Estado, y qué, digamos, pasa porque hay un Estado totalmente ausente. Lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Esto es escalofriante, cómo se van conociendo a medida que van pasando las horas, cómo han actuado con estas tres pibas, ¿no? Cómo se han ensañado. Escuchaba a algunos políticos del oficialismo nacional echándole la culpa al gobernador Kicillof, ¿no? En donde la seguridad, en donde sacan de contexto una declaración de la madre de una de las pibas, en donde dice que hace una semana que había votado a Kicillof y a la otra semana le mataron a la hija. Toda una cuestión política se está armando en contra de un gobierno provincial que en las últimas elecciones que ha tenido el 7 de septiembre ha ganado como corresponde, y no por un punto, sino por 15 puntos hacia los libertarios. Sí, hacia el libertario y hacia el PRO, digo. No me parece menor recalcar que les ganó a toda la derecha junta. Y creemos que no es casual, o sea, hay un aprovechamiento político, ellos quieren hacer un aprovechamiento político de una tragedia, lo cual en primer momento me parece bajo, en vez de tomar cartas en el asunto, de hacerse cargo de que hubo una habilitación desde los discursos del presidente para abajo de violentar a mujeres, porque es así, y esto también es el resultado de esa cultura. Entonces, en vez de hacerse cargo de ver el trasfondo social, cultural de todo esto, que es alarmante, que no va a terminar acá si no se toman cartas en el asunto, no, prefieren hacer un aprovechamiento político para tapar un poco todo el desastre que están haciendo, que la sociedad
no le es ajeno, digo, a la gente no le alcanza, y eso lo podemos ver cualquiera que camine una calle y hable con un laburante. Y lo quieren hacer para ver si le suma, ¿qué? Un par de puntos, un par de votos para las elecciones que vienen. Me parece vergonzoso, porque todo se trata de señalar al otro y nadie se quiere hacer cargo de que hay una situación, hay un avance en narcotráfico, Sí. y que está captando a los pibes y a las pibas. Eso es lo que nos preocupa y esa es la agenda que nosotros como jóvenes queremos que se hable. Alfredo. Yo justamente, mira, voy a tomar una de las palabras que vos dijiste vos, que hay un avance en el narcotráfico en la provincia y en la nación sobre todo, y de que esto se está usando políticamente también para sacar del foco la problemática real que es justamente en el narcotráfico, teniendo en cuenta que estamos en un país en que hay un fuerte consumo de cocaína, no solamente en los adolescentes, sino en los adultos jóvenes, digamos. ¿Cómo ves vos el panorama desde el lado del partido, digamos, del PJ o desde el lugar donde vos militás? ¿Qué podríamos hacer como jóvenes o qué le podríamos llevar a esos jóvenes que hoy por hoy están siendo afectados por toda esta red de narcotráfico y de consumo que hay en todos los ámbitos, en todos los lugares del país, ¿no? ¿Qué le podríamos decir a esos jóvenes o qué esperanza pueden tener hoy por hoy de cara a esta problemática, ¿no? Bueno, me parece que lo primero es darle un marco político. Esto no se da casualmente, digo, el avance en narcotráfico se da entre muchas otras cosas, porque no es una problemática que tiene una sola causa, sino que es una problemática multicausal. Se da porque hay un abandono del Estado donde empiezan a aparecer estos nuevos agentes solucionando problemas en los barrios, en las villas, y de alguna manera captando a esos jóvenes. Me parece que nosotros, más que prestar una escucha activa, poder observar la situación y ver desde lo micro cómo lo solucionamos, es más no podemos hacer, porque la realidad es que esto requiere un plan estratégico de gobierno, requiere inversión pública, requiere estar en la vida de ese joven, no desde que ya cayó en la adicción o en esa problemática, sino estar en la vida de ese pibe y piba desde que nace, desde que pasa, claro, desde que pasa por la institución educativa, estar en los clubes deportivos que hoy están siendo bastante bastardeados, si se quiere, porque todos esos son los espacios que le quitan lugar a la calle y por ende le quitan lugar a que estos agentes entren en la vida de esos jóvenes. Por supuesto, me parece muy bien. Y fíjate que hoy por hoy en Europa inclusive se habla de que el tema de la adicción tiene que ser una agenda de salud, ¿no? Tiene que ser tiene que ser abordado, digamos, desde el lugar de la salud, tiene que ser abordado inclusive en países como más libres en este tema de las drogas. Hasta se testean las drogas que los chicos van a consumir de manera gratuita por parte del Estado. O sea, hay una política real, digamos, y esto creo que también hay que hacerlo notar en nuestra sociedad, de que el consumo de drogas en nuestra sociedad ha ido creciendo a través de los años y hoy por hoy está sumamente normalizado entre los jóvenes. Sí, y frente también, me parece importante destacarlo, me parece que hay un debate que hoy se van a dar los jóvenes, lo van a dar, lo queramos dar los que hacemos política o no, de que no, la única respuesta del Estado no puede ser la criminalización hacia ciertas prácticas, porque realmente no estamos resolviendo nada. Vamos a llenar el penal de pibes y pibas pobres, porque literalmente solamente se estigmatiza también a una clase social, porque como habría dicho alguna exfuncionaria del gobierno de Cambiemos, no pasa nada si algún cheto en Palermo se fuma un porro, claro, pero si lo hace un pibe en la villa, y bueno, hay que meterlo preso. Claro. Luca, están desrecorridas por toda la provincia, por supuesto por sus departamentos. ¿Qué les plantea la juventud hoy día? Para serte muy honesto, la juventud está muy enojada. Hay sectores de la juventud que están muy enojada con la política. Creo que muchos jóvenes confiaron en lo que Javier Milei les venía a proponer. Y bueno, a la vista está de que la economía no mejoró, de que no hay más puestos de trabajo, de que no estamos en una situación económica estable, ni con una proyección a futuro en el corto plazo de que esto mejore. Creo que ahí es donde nosotros tenemos que plantearnos qué alternativa como peronismo le podemos ofrecer a esos pibes y pibas que están muy enojados con el último gobierno nacional de Alberto, pero que en estos 2 años nada se ha solucionado. Hay una franja de los 18 a los 30 años que hoy está
que es la franja en donde ha votado seguramente a La Libertad Avanza su gran mayoría, y es la franja en donde hoy la están pasando mal. Desocupación, abandono de los estudios, no tienen obra social, menos un trabajo en blanco. ¿Ah? Estas son las estadísticas que hoy se van dando, pero también te encontrás con un peronismo quizás que todavía no tiene un discurso fuerte y firme para esta sociedad, ¿no? De 18 a 30 años. Yo creo que es el discurso que, no, o mejor dicho, no el discurso, sino la plataforma política no puede venir de los dirigentes o quienes pretendemos hacer un recorrido en política y que amamos esta actividad, que amamos la política, no viene solamente de nosotros. Esto es una construcción. Nosotros justamente estas caminatas que salimos a hablar con la gente, a escucharla más que nada. Como última instancia quizás decirle, mire, este es nuestro candidato, explicarle cómo se vota, pero escuchar. Creo que nos faltó escuchar. Creo que cuando en el 19 ganamos porque el gobierno de Macri fue asqueroso, pero que no escuchamos mucho al pueblo. Medio que llegamos diciendo, bueno, vamos a hacer el mejor gobierno, el gobierno de los científicos, de los que sabemos todo. Yo no veo la política de esa manera. Ahora, ¿qué le podemos proponer a los jóvenes? Y hoy por hoy no hay jóvenes en la lista y no hay jóvenes que estén acá en San Juan aspirando a ningún lugar. Para eso hay 2 años. Y cuando lleguemos a esos 2 años, esperemos que haya muchos jóvenes en esas listas y jóvenes que hayan caminado las calles y jóvenes que puedan entender la problemática real, de la esfera que sea, sí. Municipal, provincial o nacional. No hay nadie que te pueda venir a contar la realidad más que el que la vive. Vos fíjate que hay algo que nosotros estamos notando justamente con Alfredo y los compañeros acá que integramos este streaming. El otro día hacíamos una entrevista, 2 o 3 entrevistas ya llevamos a jóvenes, ¿no? Representativos en el ámbito comercial. Y charlábamos con un joven que hoy está viviendo, sanjuanino, que hoy está viviendo en las islas... bueno, en las islas... En México vive, sí, en México. ¿No? En donde no tiene una respuesta y se ha tenido que ir de San Juan, ¿me entendés? En Playa del Carmen, perdón, me acuerdo, en Playa del Carmen. Allá está viendo los jóvenes, pero no estamos hablando de que es un argentino, un porteño, un cordobés, un santafesino, no, estamos hablando de un sanjuanino que se fue a vivir, pero se fue a vivir porque acá, desde este gobierno provincial que está hoy en la provincia de San Juan y del gobierno nacional, no tuvo la contención necesaria para que su idea, su proyecto fuera desarrollado acá en San Juan y en la República Argentina. Y a ver, si hablamos por lo menos de este gobierno provincial, a mí la primera palabra que se me viene es mediocre. Es un gobierno provincial mediocre. Es un gobierno provincial que ha hecho 5 cosas. Hay una que yo destaco mucho, que es el boleto estudiantil. Ahora, pero que es una lucha que vienen teniendo los compañeros de los movimientos estudiantiles de hace muchísimo tiempo. Poner los jueguitos en el parque, poner los velocímetros en la circunvalación y pavimentar 4 calles, las 4 calles que se han pavimentado, que han sido para Susana Laciara acá en la capital. Y paremos de contar. No tenemos un gobierno que piense un modelo de provincia, que creo que es lo que de alguna manera, tanto en los últimos 20 años, sí se vino dando. Primero con un empuje a la minería, a la obra pública, a la salud. Después vino otro gobierno que potenció eso, pero que a su vez dijo, bueno, vamos a poner el eje en el deporte, vamos a poner el eje en el turismo. Tenías una dirección de juventudes que daba crédito para que los pibes puedan arrancar su emprendimiento. Sí. Hoy lo único que puede decir Tania Villavicencio, que es la directora de Juventudes, es que ha puesto a los raperos a rapear en el parque, nada más. Que ya se hacía antes. ¿no? Que ya se hacía antes. Claro. O sea, nada más. Esa es la gran obra se hacía de manera juventud. informal y ellos se sumaron a la propuesta que ya tenían los jóvenes, ¿no? Claro, que en realidad ni siquiera es que ellos lo salieron a buscar, los pibes fueron a buscar a la dirección porque la gestión anterior se les había dado un espacio que fue en pandemia, claro. Cuando a los pibes los veían en una plaza y los metían presos, la dirección, y yo lo digo porque trabajaba en la dirección de juventudes,
les prestaba el fondo de la dirección para que hicieran esas competencias en un lugar donde no les los criminalizaran, digamos. Exactamente. Entonces, nada, un poco tomaron esos contactos que se le acercaron gratuitamente y que les pusieron un parlante en una plaza, digamos, no hay mucho más. Mariana, ¿vos cómo ves, cómo te sentís vos hoy que estás, que el peronismo te ha dado esta posibilidad de estar en el triunvirato de la juventud peronista? No, lo asumimos en su momento, ya llevamos hace poquitos días, un año, sentimos que han sido fácil dos, porque nada, la verdad es que asumimos en un contexto complejo para el peronismo, para el país en general, no solamente para el peronismo, pero bueno, venimos de perder una elección provincial donde sentimos, y creo que muchos tenemos la sensación de que Rego medio ganó porque el peronismo fue dividido, y eso a él le sumó un montón. También el fallo bochornoso de la Corte en contra de Sergio Uñac un poco le aseguraron también la victoria, porque hay que decirlo, donde veníamos de 5 elecciones, todas con resultados distintos, ¿no? El peronismo gana la mayoría de los municipios, perdemos la gobernación, después vuelve a ganar Sergio Uñac como senador, que entran 2 nuestros y no entra ninguno del oficialismo, habiendo ganado ya la provincia. Y después perdimos el balotaje. Entonces, bueno, el diagnóstico social hoy en la provincia es distinto. Me parece que Orrego se justifica demasiado en que no está gobernando con un presidente de su mismo color político, y recordemos que Sergio Uñac, su primera gestión fue también gobernando con un Mauricio Macri, y sin embargo eso no paró la obra pública, eso no paró el crecimiento del desarrollo de la provincia. Por ende, sabemos que un poco también es una excusa, y también habla de una ineficiencia de su parte, de no saber negociar, de haber sido totalmente obsecuente con el presidente a cambio de nada para la provincia. Creo que eso es un poco lo que más le recriminábamos, no su ideología, que tenemos mucho para recriminar, no digo somos peronistas, siempre vamos a estar en la vereda de enfrente, pero por lo menos le recrimino esto de haber sido bastante tonto, si obsecuente, se quiere. diría yo. Exacto. Obsecuente con el gobierno nacional. Y aparte, obsecuente gratis. Sí, por eso. Orrego fue diputado nacional. Orrego fue diputado nacional, creo que 2 o 3 periodos. Vos fíjate que votó a favor para San Juan. Nunca votó ningún proyecto a favor de San Juan. Siempre se opuso que vinieran fondos para los sanjuaninos. Yo recuerdo que los trabajadores de la viña tenían habían presentado un proyecto para su jubilación, ¿no? No era una jubilación anticipada, sino porque necesitaban un régimen especial. ¿Qué hizo Orrego? Votó en contra. Votó en contra. Sí. Entonces Orrego jamás. Porque Orrego pertenece a ciertos intereses que no son los del pueblo. Exactamente, jamás Orrego esa es la realidad. Ha traído un beneficio para la provincia de San Juan siendo diputado nacional. Y hoy tiene 2 diputadas nacionales que esperan que en la Cámara de Diputados esté el quórum para recién bajar y apoyar encima las leyes de Milei. Entonces, esto es lo que tiene que tener en conocimiento la gente a la hora de votar el 26 de octubre. Porque si no, estamos hablando de que es un tipo, ¿no? Un gobernador callado, un gobernador que no le gusta confrontar y que no le gusta esto, que no le gusta aquello, pero cada vez la provincia de San Juan va peor en peor, ¿no? Sí, y esto lo estamos viviendo, Lucas. Sí, por más que le quieran poner maquillaje, porque yo creo que Orrego tiene como un chip, creo que es lo que hizo en Santa Lucía básicamente. Es un gran pintor. Pinta, maquilla, pero no cordones y postes. Claro, es como que vos tengas un auto y te falla el motor y lo cambies de azul a rojo. O sea, claro. El auto te va a seguir andando mal. Sí. Tenés un gobernador que si vos te pones a ver, es todo estético. Es estético. Jueguitos en el parque. Lo primero que hizo fue pintar abajo la circunvalación y poner gobierno de San Juan en todos lados. Hoy vemos que hay un montón de guita para gorrita, para los 5 camiones que están dando vueltas por todos lados, que te pasan en la siesta encima. A mí me aparece en Instagram, me aparece cada rato las publicidades. Pero olvídate, para algunas cosas sí hay plata, como para mantenerse en el poder, y para otras no. ¿Qué se puede decir del Marcelo Orrego?
creo que no supo tampoco, coincido con tu análisis, al menos negociar. Ellos se excusan mucho en que no tienen recursos. La otra vez escuchaba a uno de los chicos que tienen ellos, pues tienen 2 o 3 pibes, todos en el Estado, todos trabajando con muy buenos sueldos, que era el Agustín Prado, que decía que les había tocado gobernar con el 85% menos de recursos y con un presidente que no dialoga y que se hizo peronista, lo esperamos. Pero la realidad es que todas las leyes se las han votado. Sí. Todo. Le han dado una gobernabilidad para destruir a la Argentina desde el día cero. Desde el día cero. Entonces no pueden llorar que no tienen recursos. O tenemos recursos, o no tenemos recursos, o los pedí, o no los pedí, o no les votás. Porque vos tenés que pensar en los sanjuaninos. Tenés que pensar en hacer escuelas, tenés que pensar en hacer hospitales, tenés que pensar en eso. Eso es un cuento que le dicen a la gente, hermano. No, ¿qué querés decir? Bueno, pero lo dicen abiertamente. Es como para quedar bien en los medios, ¿me entendés? Y después, puerta para adentro, hacen lo que quieren. Y responden a los intereses que responden. Son los empresarios. Sí. Bueno, y a la vista está de este supuesto hecho de corrupción, ¿no? Con la compra de útiles escolares a un ex, si es que no me equivoco, afiliado no, actualmente, el Partido Producción y Trabajo, ¿no? Ex diputado provincial, creo que fue ex diputado nacional. Y bueno, vos por ahí los escuchás hablar de la honestidad, la transparencia, el trabajo, y vos empezás a hurgar, ¿no? Y te encontrás con cada muertito que tienen en el placar, que vos decís, che, llevan 1 año y medio, y los muchachos parece que han aprendido rápido. Malas cosas que arrastran. Exactamente. En el Consejo Deliberante de Santa Lucía se presentaron más de 8 pedidos de informe por los gastos y los sobreprecios de la plaza principal. Hasta el día de la fecha no hay respuesta. Bueno, en Rivadavia, yo le diría a cualquier medio de la prensa que investigue que en Rivadavia las licitaciones directas que están teniendo las plazas de Rivadavia a través de la Secretaría de Gobierno, que no sé si el intendente está en condiciones o en conocimiento, mejor dicho, de esto, porque hay por lo menos 5 plazas que están licitadas directamente, casualmente a la empresa que tiene el esposo de la secretaria de Gobierno de la Intendencia. Mirá lo que pasa en Capital. Yo conozco un caso de una familia, ¿no?, que lleva mucho tiempo sin la luz, ¿no? El alumbrado familiar, el alumbrado de la casa. En persona, yo he hablado con algunos funcionarios de la Capital, y te ponen 20.000 peros. Esta familia está colgada de la luz, ¿no? Claro. Vino la policía, le tocó un policía bueno, le dijo, mire, no le vamos a hacer ningún acto, no lo vamos a llevar preso, ninguna de esto, pero regularícese. Esta persona saca, mire, tengo este expediente, he hablado con este, y no tengo novedad. ¿Qué pasa? Esta familia tiene niños chicos. Esta familia hoy le está pasándole la luz un vecino. Imagínate con estos climas que han habido, vientos sonda, lluvia y todas estas cuestiones. Se le termina cortando la luz, porque el vecino no va a querer que se le queme las cosas y él no va a querer que ninguno de su familia sufra algún accidente a través de la energía. Yo me pregunto, ¿qué están esperando la Municipalidad de la Capital? ¿Que pase algo grave? Una tragedia. ¿Una tragedia grande para tomar carta en el asunto? Si esto es cuestión de ir, darle la autorización, el vecino va a ir a Energía San Juan, va a presentar la autorización para que le bajen el medidor. Después dicen que la gente se cuelga, que la gente roba, que la gente esto. Pero si vos, Estado municipal, que tenés la competencia de firmar un papel, de ir y darle la autorización para que esa familia tenga el alumbrado como corresponde, te estás haciendo el tonto o la tonta. Es que eso pasa en todas las esferas del gobierno, en todas las direcciones, en toda cada secretaría. O sea, no están actuando con nada. Yo tengo una amiga en la dirección de Juventud, que ustedes nombraban justamente, y le han bajado línea de que no presente ningún proyecto, porque no hay iniciativa para llevarlos adelante. O sea, bajada de línea desde Gobernación. Que no presenten proyectos, que no lleven a cabo expedientes, que no avancen con ninguna política de nada.
Y hoy, ¿cómo se ve la juventud peronista en la calle? ¿Cómo se nota más participación, más aceptación? ¿Cómo está hoy, Mariana, la juventud peronista? Mira, el esquema de la juventud peronista es federalizarse. Por eso estamos intentando no centralizarnos, sino que cada compañero en el territorio que milita justamente pueda hacer este trabajo de escucha activa, como decía Lucas recién, primero y principal. Y notamos una diferencia, y esto te lo digo a título personal y también con los compañeros que he hablado en sus respectivos territorios notan un poco lo mismo, una diferencia muy grande, si se quiere, con la última elección que tuvimos, que fue el balotaje, donde la pasamos muy mal militando esa última elección, porque la situación del país era complicada y ya se veía que Milei iba a ganar por bastante. Hoy la gente sí te abre la puerta, sí te empieza a contar su situación. Yo personalmente, ponerle con lo primero que arranco cuando voy a una casa es preguntándole de qué están trabajando, de qué laburan y cómo les está yendo. Y la realidad es que no he encontrado todavía a nadie que me diga que le está yendo bien. O sea, ni siquiera te estoy diciendo muy bien, sino que le esté yendo bien, tranqui. No. Incluso te dice, la gente que llega a fin de mes, llega porque se ha recortado en un montón de cosas. Entonces, estamos en ese proceso donde nadie la pasa bien porque, bueno, hay una cuestión recesiva de la economía, donde el comerciante no vende, la gente no consume, la obra pública está parada, el empleo empieza a escasear, empieza a haber un trabajo informal que aumenta y gente que tiene miedo de perder el poco ingreso que tiene, porque esa también es la realidad. Me encontré ayer a un obrero, un albañil que trabajaba en la obra pública, obviamente está parado, y el chabón está trabajando en una panadería. Y él con miedo de que lo echen de esa panadería porque me dice que este año recortaron la mitad del personal por las ventas, porque no están vendiendo. Entonces, esta cuestión económica, porque nos votaron a un economista para justamente resolver este tema. Economista especialista en crecimiento con o sin dinero. Exacto. Empieza a notarse. Y la realidad es que la gente un poco sabe que la única oposición real va a ser el peronismo. Porque después también te encontrás con un montón de empleados municipales y provinciales que te dicen que ellos también están totalmente empobrecidos, laburan lo que tienen que laburar y no les alcanza. Con un gobierno provincial que, sabiendo la situación económica que tiene, les hace renovar el contrato cada 6 meses, amenazándolos de que capaz que no se lo renuevan. Y no es que te avisan, che, no te voy a renovar el contrato, hoy con lo delicado que es quedarse sin trabajo, sino que el mismo día que te tienen que renovar el contrato te avisan si te renuevan o no. No, directamente te dicen que no te presentes en tu trabajo el otro día. Exacto, o sea, el nivel de crueldad, y yo lo digo porque yo he sido echada también por este gobierno. O sea, sí, yo también. Y lo único que les pedí es, miren, yo sé que me van a echar porque soy peronista, avísenme. No nos avisaron, nos tuvieron 23 días laburando sin avisarnos que ya nos habían dado de baja. Ese mes no lo cobramos, obviamente. Fue una revancha, fue revanchismo, sin resentimiento, sé lo que son, pero digo, me parece que hay una cuestión, un consenso social que tenemos que llegar a lograr de acá al 27, de que hay cosas sagradas. Para mí es laburo, y como peronistas cuyo sujeto histórico es el trabajador, para nosotros el tema del laburo de la gente es un tema sagrado, porque gracias al laburo la gente come, la gente accede a otros derechos, porque el eje por donde se accede a derechos es a través del trabajo. Entonces, que te vulneren eso implica que te vulneran todo. Y también me parece que, y esto es un planteo como joven que lo hago, después también tenemos que hablar un poco hasta de las consecuencias psicológicas que te lleva quedarte sin trabajo, que un padre, un sostén de familia, que hoy está acostumbrado a hacer el sostén de familia, hoy se pare la obra pública y tenga que estar en su casa dependiendo de sus hijos, dependiendo de su mujer o dependiendo de alguna changa. Porque nadie está hablando de eso y de cómo deprime también a los jubilados tener que depender de sus hijos. No, y cómo afecta en la salud mental, ¿no? Toda esta problemática Totalmente. social es increíble. No, y vos fijate que hace 2 años que se viene, y también vamos a decir un poco de la época de Alberto Fernández, porque tampoco vamos a echar la culpa a este gobierno de todo, ¿no? No. También en los últimos 2 años de Alberto Fernández, el último año, a estos 2 años, se empezó a romper el tejido social. Yo recuerdo que antes no habían tantos comedores infantiles, tantas copas de leche,
los pibes y las pibas podían sentarse a la mesa con el papá, con la mamá, a disfrutar, aunque sea un plato de sopa, a disfrutar un arroz, lo que fuese que comieran o cenaran, ¿no? Hoy, lamentablemente, se ha roto nuevamente ese tejido social. Hoy vemos a los pibes, a las pibas, en los comedores, las copas de leche, vemos al papá, a la mamá también haciendo fila por un plato de comida, vemos también en la calle cómo familias enteras salen a buscar el cartón, el vidrio, la latita, lo que fuese para poder comer, ¿no? Yo creo que ¿sabes lo que me yo sorprende nunca a mí? había visto esto en mis años que yo tengo, ¿no? ¿Sabes lo que me Esta sorprende? situación. No me sorprende tanto quizás ver al cartonero, porque eso es algo que sí he visto hace muchos años, pero sí me sorprende ver gente buscando comida en los basureros. Sí, es verdad. Eso es una locura. Eso es impresionante. O sea, realmente ver gente buscando comida en un basurero, a mí me alarma un montón y me da mucha tristeza verlo. Es que no, nadie está resguardado o exento de poder llegar a eso, o algún familiar nuestro, ¿no? Yo siempre digo, está bien, cuando hay gente grande uno dice, bueno, se las aguanta, pero cuando hay pibitos, pibitas, no podés realmente. Y esto es lo que te indigna, y esto es lo que te da bronca, y esto es lo que te impulsa a decir, no, hay otra salida, hay otro proyecto, hay otra gente, y que está demostrado, ¿no? Porque el peronismo ha demostrado que el peronismo es justicia social, sensibilidad, oportunidad, eso es el peronismo. El peronismo no es sectario, no es excluyente, No. como es este gobierno. Esto es lo que tienen que entender la gente, que nuestros pobres jubilados, nuestros pobres personas con discapacidad, nuestros estudiantes universitarios, nuestros trabajadores, que esto es el peronismo. El peronismo siempre va a estar. El peronismo siempre le va a tender una mano a los más humildes, a los trabajadores. Nunca va a votar, nunca va a apoyar leyes que vayan a favor de los grandes empresarios que toda la vida han negreado al trabajador y al pueblo argentino. Claro, y que no se malentienda que cuando nosotros hablamos de los grandes empresarios, no estamos hablando del muchacho empresario que tiene una pyme en la provincia y que gana quizá un poquito mejor que otro. Estamos hablando de los empresarios que tienen 500.000 hectáreas en el país, estamos hablando de los empresarios que manejan el campo, de los dueños de las tierras, estamos hablando de los empresarios de los dueños de los dueños medios de comunicación, ¿me entendés? De eso estamos hablando, no estamos hablando de ese empresario que sale a laburar todos los días igual que nosotros, igual que el trabajador común, porque hay que diferenciar. Sí, y ese es el que la está pasando mal. Claro. Ese es el que le pega de lleno la suba de todas las tarifas, es el que le pega de lleno la baja del consumo, es cuando ya no podés cumplir con la cadena de pagos, claro. No podés cumplir con la cadena de pagos, y cuando te empieza a entrar competencia desleal con todos estos productos importados a la onda de todo por 2 pesos. Sí. Eso es lo que daña la industria nacional, el comercio local. Hoy, y de parte del gobierno provincial no hay nada, no hay ni un programa, ni una ayuda, ni un guiño al sector privado. Una línea de crédito. Porque el peronismo justamente es una doctrina de brazos abiertos, es una doctrina que piensa en el trabajador, pero para que haya trabajadores tiene que haber empresas. Por supuesto que tiene que estar el Estado también, pero tiene que haber empresas. Es capitalista nacionalista. Exactamente. Es capitalista nacionalista. Capitalista en la producción, justicialista en la distribución. Exactamente. No, por lo menos yo no soy zurdo, o sea... No, es que se confunde. No tengo nada en contra de los... Se confunde siempre. No tengo nada en contra de los camaradas de izquierda, pero yo soy peronista. Yo creo en un capital, yo creo entre la armonía entre el capital y el trabajo. Empresas que puedan crecer, que ahorren en peso, que puedan meterse en un crédito, que puedan meterse en una casita, que te activen la construcción, y trabajadores que estén al día con todos sus derechos, porque hoy este desembarco, inclusive de aplicaciones, de cosas, tenemos una economía en negro como nunca antes, un empleo informal como nunca antes. Vos te metés a todos están revendiendo cosas, porque si trabajás como maestro, trabajás como policía, trabajás como doctor, no te alcanza. Tenés que traer el capibara, el pupi, la pava eléctrica para venderla. Vos te metés a Facebook, todo el mundo está revendiendo, todo el mundo hace cosas dulces, todo el mundo hace souvenir para los cumpleaños, todo el mundo tiene 2 o 3 trabajos porque no te alcanza, no alcanza. Es una crítica que yo le hago realmente a
este gobierno provincial que por ahí decía, sí, hay que apoyar a la empresa, hay que fomentar el sector privado, pero el sector privado lo fomentás con programas, lo fomentás con turismo, lo fomentás también con obra pública, y ninguna de esas tres áreas este gobierno provincial, nacional ni hablar, pero provincial ha podido cubrir. Lo que pasa es que este gobierno se ha sumado a lo que es el gobierno nacional. Yo creo que es como que ellos van viendo qué hacen en Nación y en base a lo que hacen en Nación van actuando. Pero mientras tanto, viste, no hay nada para hacer. Mira, yo no sé si es una cuestión, algo que nosotros sabíamos y creo que se evidenció apenas ellos asumieron, es que ellos tenían un desconocimiento total del Estado en general. Pero también, a medida que avanza esta gestión, yo siento, y creo que esa sensación la tenemos muchos, de que hay también un desconocimiento de la provincia, de la matriz productiva de la provincia, de cómo desarrollarla, de cómo hablar con sectores estratégicos. A mí me interesa, y me parece que pensando, y no siendo cortoplacista, sino pensando en lo que se viene, tenemos que nosotros, como peronismo, agarrar ese bastión y empezar a hablarle un poco a la gente de lo que se viene para San Juan. Yo soy una enamorada de los 20 años de peronismo, porque yo, que nací en el 98, yo crecí, o me recuerdo un San Juan horrible, de chica, y que ese San Juan se reconstruyó con la segunda reconstrucción del Flaco, que la siguió después el Sergio en su gestión. Digo, y eso hay que tener un poquito de memoria y hay que saber que eso pasó. Nosotros éramos una de las provincias más inviables del país, y después de 20 años de peronismo, éramos una provincia con superávit fiscal. Entonces, estas cuestiones hay que ponerlas en valor, pero me parece que no hay que ser románticos de nuestras gestiones. Tenemos que empezar a hablar de lo que se viene de acá en adelante. Me parece que esa es la manera de reconquistar un público, tener cierta crítica con algunas cuestiones que quizás tendríamos que afilar. A mí me parece que la mesa del Acuerdo San Juan, que se dio post pandemia, fue un ejemplo de empezar a pensar una política más participativa. Creo que deberíamos ver la manera de continuar con algo similar o parecido, porque me parece que hay sectores de la sociedad que no podemos simplemente proponerles políticas, sino que los tenemos que sentar en una mesa para que las políticas las diseñemos en conjunto, y empezar a hablar de esto, porque me parece que personalmente yo y la gente con la que me rodeo, los jóvenes con los que me rodeo, somos personas que queremos vivir y desarrollarnos acá, no nos queremos ir a ningún lado, queremos desarrollarnos en San Juan, y para eso sentimos que hay un camino muy largo por recorrer. Tenemos ganas de recorrerlo igual. Por eso mismo... Chicos, yo les quería preguntar, cambiando un poquito de tema también, sobre ustedes personalmente, digamos, ¿cómo se acercaron, cómo fue su primer acercamiento a la política y cómo llegaron al lugar en el que están ahora? Empezamos porque el mío es más polémico. No me quemes. Bueno, yo me sumé hace 8 años aproximadamente, 2016, frente a un gobierno de Macri. Claro. Digamos. Me sentí quizás en la necesidad de decir que yo no estaba a favor de lo que el gobierno nacional en ese momento planteaba para el país. Y me sumé primero a través de la militancia universitaria, y después un compañero que está ahí en el chat comentando, que es el Rodri, me invitó al territorio, a la Juventud Peronista de Rivadavia, y ahí me sumé a militar más lo territorial y me encantó. Y de ahí empecé a ser participativa. Fui en 2019 la candidata más joven de la provincia, la candidata concejal más joven de la provincia, con 19 años, en una lista en Rivadavia, concejal suplente. Un lugar más figurativo que otra cosa, pero bueno, me fobió un montón ese lugar porque fue la primera vez que estuve como muy expuesta. Después de eso, mis compañeros me eligieron para conducir la Juventud Peronista del departamento. También fui candidata a diputada proporcional en las últimas elecciones. No voy a entrar, no importa cuánto se mueve esa lista igual, pero bueno, también fue un lugar simbólico pero muy significativo, porque todos sabemos, los que hacemos política, que ser parte de cualquier lista es un reconocimiento a la militancia y al trabajo, no de uno, sino colectivo del espacio al que represente, y eso me hizo también, me dio el puntapié para ser parte del triunvirato. Cabe destacar que veníamos haciendo un laburo, la JP estuvo acéfala un par de años, aproximadamente 3 años, y sin embargo hubieron pibes y pibas de las que yo soy parte y otros compañeros también, que nos seguíamos juntando al partido, nos juntamos
todo el año anterior, todo el 2023, para ver qué hacíamos para revertir una elección que sabíamos que iba a ser difícil, donde teníamos mucho miedo de que ganara Milei, y bueno, pasó, digamos, nuestros miedos no eran infundados, y esa construcción colectiva también, el haber sido parte, me dio la legitimidad a mí de estar en el triunvirato, como también hubiera sido legítimo, y esto me gusta destacarlo, cualquier otro de esos compañeros y compañeras que estuvieron dando esa discusión en un momento difícil donde nadie te convocaba al partido, sino que te convocaba solo. Ese fue un poco mi enamoramiento de la política, porque yo sí voy a destacar, y siempre lo digo, yo no vengo de familia militante, siempre es muy común cuando uno va a la JP encontrarte al hijo de un militante histórico, Claro. o de los padres son afiliados al peronismo. No es mi caso, vengo de una familia bastante despolitizada, y yo sola, si se quiere, con el flaco Gioja cuando era gobernador, con Néstor y Cristina principalmente en La Nación, sentí que había una transformación de un Estado que me acompañó, y después eso me hizo militarle a Sergio Uñac como gobernador en ese momento, siendo oposición en La Nación, sus 8 años de gestión, donde creo que se hicieron cosas bien. Creo que tenemos que transformar un montón de cosas, y soy muy crítica de nosotros, porque creo que la esperanza siempre va a ser el peronismo, y por eso a nosotros nos cabe mucha más responsabilidad. Luquita. Luquita, Ahora me toca a mí. ahora te toca a vos. Bueno, te hago por ahí un resumen. Sí, es como para... Cortito, a ver, cortito. Debe haber mucha gente del otro lado que no sabe quién sos, que no te ha visto nunca y que pregunta, bueno, ¿y cómo llegás? O hay muchos chicos curiosos, hay muchos chicos que no tienen relación con la política, que no conocen sobre el país ni sobre su provincia, que no conocen la realidad política que viven. Entonces, por ahí, viste, está bueno acercarlos de esa manera. Está bueno acercar. Claro. Yo soy primeramente de la idea que participan en política. Lo positivo, lo único positivo de Milei es que hizo que muchos pibes se metieran en política. Quizás no con una militancia territorial, pero sí con una militancia ideológica, en redes. ¿Y por qué te digo esto? Yo de los 15 años siempre me gustó toda la política, veía los noticieros, veía La Nata, veía 678, veía Claro. todo, veía todo. Y quería un país mejor. En 2015, yo habría tenido 16, 17 años, yo empecé en el PRO. Ajá. Yo empecé en el PRO. Está perfecto. Estuvimos militando porque pensábamos que, bueno, que se venía un cambio, que se venía la lluvia de inversiones, me acuerdo patente. Ay, no se inunda más. Más. Mirá, No me olvido más de eso. pasaron 6 meses, y yo entro a mi casa y la veo a mi vieja llorando porque el primer tarifazo que pone Macri, que lo pone a los 4 o 5 meses de asumir, fue terrorífico, fue casi parecido a la mega devaluación que hizo Milei, fue abrupto cuando sacó. Y ahí dije, qué cagada me mandé. Y me alejé de la política. Me metí a lo social desde el lado de la ONG. Ajá. Estuve en OAGNU, que era una ONG que estuvo acá en San Juan muchos años. Y me seguía picando el bichito de la política. Estudiaba en la Universidad Nacional y viste que ahí tenés que empezar a leer, tenés que empezar a formarte. Sí. Y ahí me fui encontrando con el peronismo. Yo creo que algunos nacen peronistas y otros nos encontramos con el peronismo. Nos encontramos. En 2019, gracias a un tío que quiero mucho, me invitó a militar y me sumé a la JP de Santa Lucía y al día de hoy creo que el lugar de representación partidaria que tengo es por mis compañeras y mis compañeros de Santa Lucía. Y por eso soy optimista. Soy muy optimista. Soy muy optimista de los pibes que se han interesado en política y que han votado a Milei. Bueno, porque cuando pase la edad del pavo, que estamos todos, cuando pase la edad del pavo, van a venir al peronismo. Vos sabés que hay muchos estudios que hablan sobre la participación política de los jóvenes y se ha visto a través, digamos, del 2001 hasta el 2015, en la Argentina hubo una creciente en la participación juvenil en la política.
de la mano del kirchnerismo, obviamente, y de la mano de esta conquista que hubo sobre la sociedad con esta postura del kirchnerismo, qué sé yo. Y ese porcentaje ha ido decreciendo, digamos, después del 2015 para adelante. Y hoy por hoy, de parte de los jóvenes, hay como una especie de, ¿cómo te puedo explicar? Falta de creencia en lo que son los partidos políticos formales. O sea, la convicción y la participación de los jóvenes sigue estando, pero está desde otra manera. Está desde el lado solidario, desde el lado del medio ambiente, desde el lado de otro tipo de actividad, digamos. Sí, Digamos, la participación y el compromiso con la sociedad de parte de los jóvenes sigue estando, Sí. es un sentimiento que se sigue estando, pero ya no está reflejado a través de los partidos políticos formales. Ustedes como jóvenes, y más siendo jóvenes que participan activamente en la política, ¿cómo creen que nuestro espacio tiene que volver a reconquistar ese sector? Mira, para mí lo importante es dar una batalla cultural. O sea, me parece que en ese sentido Milei tuvo un trabajo muy fino y lo sigue teniendo, en el sentido de que Milei va a fracasar, porque su gobierno va a fracasar, no tengo ninguna duda al respecto, pero tengo quizás la sospecha y la preocupación de que sus ideas prevalezcan, porque ellos sí ven lo cultural como a un espacio a disputar, disputa del sentido común. Yo creo que se ha bastardeado tanto a la actividad política que militar una causa se siente por ahí mucho más noble que militar un partido. Entonces, en ese sentido, nosotros hacemos y tenemos que hacer activamente una invitación a las juventudes de que la manera de que esas causas se conviertan en transformaciones en la realidad es a través de la política, no hay otra. O sea, y eso, la herramienta son los partidos políticos. No creo que sea la única, yo creo que cualquier tipo de militancia es válida si te abre la cabeza y te hace tener un compromiso con el otro, porque creo que eso también es lo que rompe un poco esta idea del individualismo, que es, creo, lo más preocupante de todo esto, esta idea de salvarse a sí mismos, esta idea de no convivir con el otro, esta otredad que todo el tiempo la expulsamos. Me parece que todo espacio de militancia que nos haga tolerantes y que nos haga sensibilizarnos con la realidad de otras personas, hoy en día es válida, hoy en día es necesaria. Entonces, principalmente eso y entender que por ahí nosotros estamos acá también para dar discusiones dentro de la partidario, que no es fácil. Bueno, Antonio sabe, muchas veces uno la rema contra la corriente, pero lo principal, y creo que la principal responsabilidad que me cabe a mí, que le cabe a Lucas, es hoy en día cuidar los espacios de debate, abrirlos y que todo compañero sienta validada su opinión. Obviamente nosotros tenemos una doctrina, tenemos una forma de pensar, pero sobre todo hay que validar el sentir de los compañeros y compañeras, de las juventudes en general, y a través de eso empezar a que la política hable por sí mismo y vuelva a transformar realidades. Yo creo que esa es la única manera de legitimarla, porque si nos ponemos a fijar finamente, Milei ganó también porque no venía de la política, y eso no me parece casual. Sí, era un outsider, digamos. Totalmente. Entonces, ahí es cuando nosotros quedamos pintados como algo que la sociedad ve como sucio, que es lo político. Y encarnó algo, discúlpame para meter ahí, y encarnó algo que creo que como joven a vos te moviliza, que es la revolución. Milei se sintió como una revolución, vino a revolucionar todo, Sí. Para mal, pero vino a revolucionar todo. Y desde el día 1 creo que él hizo hincapié en eso. Y tiene un discurso muy seductor, extremadamente seductor. Creo que el peronismo tiene que volver a encontrar esa chispa de revolución, para volver a enamorar a los pibes y a las pibas. Exactamente. Bueno, chicos, agradecerle, por supuesto, la presencia de ustedes acá. A ver, ¿por qué, a ver, Luquita, vamos a empezar por el Lucas, ¿por qué la juventud tiene que votar a Fuerza San Juan el 26 de octubre? Porque el Congreso es la única herramienta republicana y constitucional que tenemos para ponerle un freno a Milei. Y para eso necesitamos diputados y diputadas que piensen primeramente en San Juan y en el pueblo. Es muy importante que vayan a votar los pibes y pibas, pero es muy importante que vayan a votar todos en realidad. Necesitamos que haya participación política. Creo que lo que estamos viendo en las elecciones que se han dado en algunas provincias del interior, sobre todo,
hablan de que es bajo el nivel de participación. Y esto le sirve al poder, te digo. Que Por la supuesto. gente no se involucre en las elecciones. Por no supuesto, quiera ¿sabes por participar. qué? Porque vos el día de la elección vas a estar viendo, como lo hicieron históricamente en Santa Lucía con las combis municipales y los camiones y las camionetitas de prevención, vas a ver a todo el aparato del Estado movilizando. A todo el aparato del Estado movilizando. Por eso es muy importante que la gente vaya a votar. No es una elección más, ninguna es una elección más. Todas las elecciones, gracias a Dios, en democracia son históricas. Exacto. Así que invitarlos a todos a que vayan a votar, a que acompañen a nuestros candidatos. Creo que tenemos candidatos con una gestión muy buena. Cristian, Romina, Fabián, y sobre todo con historia, que es importante. Así que invitarlos a participar y que es muy importante. Así que si hay jóvenes del otro lado viendo, lleven a la abuela, lleven a la tía, lleven a todos a votar. Exacto. Mariana, vos. Bueno, Lucas dijo un poco todo, resumidamente. Principalmente eso, incentivar a la participación. Nos parece importante que así vayan a votar algo con lo que no estoy de acuerdo, claramente. Es importante que se manifiesten en el voto, es importante que nos empoderemos como ciudadanos y también me parece fundamental destacar que no es la única herramienta de participación ciudadana el ir a votar cada 2 años, sino que este proceso tiene que ser un poquito más amplio. Creo que ese es un deber que le cabe a la política y yo creo que en ese sentido Fuerza San Juan, con la lista que tenemos, de la que por cierto me esperanza, porque no solamente es una lista de compañeros generacionalmente más jóvenes, sino que es una lista que sabe intercalar lo que es renovación con lo que es una gestión sólida de compañeros y compañeras. Entonces, me parece que no solamente es la mejor opción, sino que es la única que efectivamente le va a poner un freno a Milei y los compañeros que son candidatos lo manifiestan. También frente a un gobierno provincial que ha dicho que quiere seguir sentándose a negociar con Milei, Sí. con lo cual oposición no van a hacer. Creo que hoy votar a Juntos por el Cambio, o en este caso Producción y Trabajo, porque se quieren hacer una lavadita de cara, es votar a lo mismo que la Libertad Avanza. Si querés votar algo distinto, tenés que votar al peronismo. Exactamente. Bueno.